Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nuestra última charla de este año del Instituto Peruano por la Libertad. El día de hoy tenemos nuestra charla de la Escuela de Formación Política y vamos a tratar un tema de mucho interés para nosotros y para todas las personas que defendemos las ideas de la libertad, que es la modernización del Estado. Nosotros consideramos que el Estado debe ser un Estado pequeño, eficiente, transparente. Y bueno, vamos a contar con la participación de una expositora especialista en el tema, que es la señora Lubinda del Rosario Velázquez. Ella es administradora con un MBA, cuenta con un MBA y más de 25 años de experiencia como directiva pública y consultora para diversos organismos internacionales, gobiernos nacionales, regionales y locales. Es experta en gobernanza pública y política regulatoria, diseño e implementación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en sectores y temas como modernización del Estado, innovación, competitividad, mejora regulatoria, simplificación administrativa, entre otros. Antes de darle paso, vamos a, como siempre, darle las gracias a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos, que nos apoya siempre en este tipo de charlas. Quiero darle las gracias también de manera muy especial a Joel Rosales por su apoyo en toda la parte técnica de estas charlas que hemos venido dando. Al finalizar la exposición vamos a hacer una breve ceremonia de clausura en la que va a participar el vicepresidente del Instituto Peruano por la Libertad, el señor Aldo Obando, y el representante de la Fundación Naumann, el señor Jörg Denner, que nos ha venido acompañando también en todas las conferencias. Les recordamos también que el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus fines la mayor participación de personas en la toma de decisiones, desterrando las prácticas comunes o habituales de hacer política. Y para eso promovemos que las personas estén más informadas y por eso es que venimos llevando estas charlas. Antes de dar paso a nuestra expositora del día de hoy, le voy a dar la palabra al vicepresidente del instituto, al señor Aldo Obando, para que nos dé unas breves palabras. Aldo. Bueno, me parece que todavía no. Nada, entonces vamos a dar inicio con la expositora. Sí, adelante por favor, Lubinda. Muchas gracias por participar. Perfecto, muchas gracias y muy buenas tardes. Nuevamente agradecida la invitación del Instituto Peruano por la Libertad. Es para mí un gusto estar el día de hoy. Yo recientemente me he reincorporado al instituto y apenas estoy aprendiendo de este tema, pero les agradezco la oportunidad de poder compartir el día de hoy algunos conocimientos e ideas sobre lo que ha sido y cuál es la agenda pendiente en reforma y modernización de la gestión pública en el Perú. Yo voy a hacer una breve presentación, bueno, en el tiempo que me corresponde, así que por favor ustedes me confirman que están pudiendo visualizar mi pantalla. ¿Estamos Se allí? ve perfectamente, sí. Perfecto, bien. Entonces, como les comentaba, el día de hoy lo que quiero es compartir algunas ideas, conocimientos, sobre todo hacer una recapitulación de lo que ha significado en el Perú en los últimos 30 años procesos de reforma del Estado y modernización de la gestión pública y dónde estamos parados el día de hoy y todavía qué retos tenemos por delante, ¿no? Entonces, para empezar un poco dando el marco conceptual, tener claro qué es una reforma del Estado, ¿no? Y cuando hablamos de reformas del Estado, nos estamos básicamente refiriendo a procesos que son inducidos o responden a grandes acuerdos e intereses que se pactan y cuyos objetivos esenciales
buscan que el Estado asegure su supervivencia y funcionalidad ante los incesantes cambios políticos, sociales, económicos, y frente a los cuales obviamente el Estado debe responder eficazmente, ¿no? Reforma del Estado comprende, de hecho, procesos que llevan cambios sustanciales en la organización y redistribución del poder político, en cómo se estructura el Estado mismo, cómo funciona y sobre todo incluye las reglas que rigen a los trabajadores que forman parte del sector público con la finalidad de mejorar su desempeño y contribuir positivamente a la transformación de vida de la población, que es lo que se espera, ¿no? Así como, obviamente, forjar una nueva relación Estado con ciudadanía, ¿no? Eh, entonces la pregunta es ahí, ¿por qué cabe, no? ¿Por qué es necesario hacer reformas del Estado? En realidad es necesario porque pues, no se requiere, se quiere cambiar una administración tradicional, una administración pública que está desactualizada o en la cual la ciudadanía no confía o tiene una visión que esta es corrupta, ¿no? Entonces, cuando se dan esas condiciones es que obviamente cabe hablar de una reforma del Estado porque hay que hacer algo para salir de ese estado, ¿no? Las reformas del Estado tienen diferentes niveles, van, digamos, desde aquellas que apenas cogen las capas superficiales de lo que es la gestión pública, hasta las más profundas que van ya con cambios que implican y deben ser plasmados en la Constitución, ¿no? Incluyendo por las intermedias. En realidad, en el Perú ha habido un poco de todo. O sea, hemos implementado reformas que tienen que ver directamente con la gestión pública, que incluyen, por ejemplo, el redimensionamiento del Estado, la reducción de su tamaño, la reducción del número de empresas, programas, empleos, ¿no? Ajustes del gasto o modificaciones en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y esto por lo general se manifiestan en privatizaciones, regulaciones, administraciones públicas compartidas o concesionadas, ¿no? También está la reforma del Estado digamos, de régimen político o política misma, que implican hacer reformas en cómo obviamente se da esa relación política entre sociedad y Estado, e incluye, por ejemplo, las formas como se eligen a los titulares de los poderes del Estado y la forma como se componen o ejercen los poderes políticos, ¿no? Aquí todavía, digamos, hay mucha agenda pendiente también en el Perú. Pero también podría incluir temas como los que mencionaste relacionados con la transparencia y la participación de la sociedad en la gestión pública, ¿no? Cómo esta tiene un espacio para dar su voz y ser escuchados en el diseño, en la implementación y la evaluación de políticas públicas, ¿no? Pero luego tenemos un tercer nivel que es el mucho más profundo, que como les mencionaba, va relacionado con leyes fundamentales o el ajuste mismo de la Constitución y está relacionado con el ámbito, el ejercicio de libertades políticas, económicas de los ciudadanos o el ámbito y ejercicio de los poderes regulatorios e intervención del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tuvimos una reforma importante como fue incluir en nuestra Constitución el proceso de descentralización y posteriormente la aprobación de leyes orgánicas de los gobiernos regionales y territoriales. Entonces hemos transitado un poco, hemos tenido un poco, digamos, de los tres niveles, ¿no? Pero adicionalmente también está lo que es la modernización del Estado. En realidad, la modernización del Estado como tal es un tipo de reforma administrativa, diríamos que casi digamos, de primer nivel y está relacionada básicamente con la transformación de aptitudes o el fortalecimiento de aptitudes para efectuar cambios significativos en las estructuras que componen todo el aparato estatal, ¿no? En todo nivel de gobierno. Está relacionada también con la mejora de los sistemas administrativos y funcionales que existen o la agilización de procesos dentro de las instituciones, la simplificación de trámites, el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, y todo ello debería producirse con la finalidad de ser compatibles con la generación de valor público para los ciudadanos. Es decir, el aparato estatal debe mejorar, pero con esa finalidad, ¿no?
Bien, pero como les decía, para entender dónde estamos y qué nos queda pendiente, hay que dar una mirada a qué ha pasado en el país en los últimos 30 años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la década de los 90, donde había, pues, se dieron las primeras reformas, donde teníamos un Estado insostenible, un Estado muy intervencionista, un Estado poco presente, que incluso dio pie y espacio a la violencia interna en el país, con una baja presión tributaria, ¿no? Que no le permitía responder a las demandas de la ciudadanía, ¿no? O sea, en esta época se implementaron reformas como, por ejemplo, reducir el rol del Estado, implementar liberación de precios, privatización de empresas. También se buscó asegurar un Estado sostenible, incrementar ingresos, fortalecer mejor la SUNAT, e incluso en esa época se creó Indecopi, ¿no? Y se buscaba efectivamente reducir gastos, reducir personal, privatizar empresas en déficit, obviamente que era una carga para el Estado, y se impulsó también la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Y por otro lado, con todas estas, digamos, reformas políticas y económicas, también era necesario implementar reformas que estaban encaminadas a proteger la población más vulnerable, y con ello se dio la creación de Indecopi, perdón, de Foncodes, y la mejora de la infraestructura en los lugares más alejados del país. Y eso también como parte de esta estrategia para la pacificación, ¿no? Bueno, ¿qué lecciones aprendidas de esos 5 primeros años? Es que, bueno, no se persistió en las reformas, faltaron algunas reformas adicionales para reformar todo el sistema, se pedían resultados rápidos y se generaron apenas islas de eficiencia en el sector público, ¿no? Más adelante, en los siguientes 5 años, hubo un siguiente intento de implementar, digamos, reformas para generar un Estado más sostenible. De alguna manera ya se había contenido la crisis fiscal, estábamos en el tema, digamos, inflacionario mucho más controlado, y estábamos también logrando la reinserción del Perú ante la comunidad económica internacional, ¿no? Y obviamente a nivel país había un consenso que era muy necesario tener, de hecho, un Estado eficiente. En aquella época se logró crear lo que hoy en día es la Secretaría de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros, y también se intentó por lo menos aplicar algunos elementos de la administración privada en la administración pública, reestructurar el Estado, racionalizar el personal, ¿no? Pero obviamente también en esta época hubieron dificultades porque había, digamos, inexperiencia pública y mal manejo de la información, y lo importante era como generar, obviamente, una experiencia técnica, incorporar tecnocracia en el Estado para lograr un Estado mucho más eficiente, ¿no? Hacia la época de los 2001 en adelante, se trataron nuevamente de reiniciar reformas, como ya lo mencioné, con el proceso de descentralización en el Perú, la aprobación antes de ello incluso de la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, y la aprobación de otras leyes orgánicas para el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales. Se introdujeron herramientas como el presupuesto por resultados, el presupuesto participativo, que ya daba voz a que los ciudadanos también tengan un nivel de decisión en el uso de los recursos públicos. Se comenzó a promover la transparencia, se crearon organizaciones como la Autoridad para el Servicio Civil, se incorporó el Sistema Nacional de Inversión Pública, se creó CEPLAN, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, ¿no? Sumado, digamos, a estas primeras reformas, también se dio un proceso de, digamos, de normas que por lo menos después de la época de los 2000 trataron de dar las bases para continuar la reforma. Sin embargo, en el Perú, digamos, no se llevó el orden lógico que eso debió tener, principalmente en el proceso de modernización y de descentralización, ¿no? Después, obviamente, de la aprobación de esta ley en el año 2002, la Ley Marco de Modernización y la modificación de la Constitución con la incorporación del capítulo cuarto, debieron aprobarse una serie de leyes, ¿no? Y la lógica llevaba, por ejemplo, que la segunda ley que se apruebe sea la ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque era importante como ordenar la casa para ver efectivamente
que debería transferirse a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero con la cosa mucho más organizada y ordenada, ¿no? Y posteriormente sí aprobarse la ley de ordenamiento y demarcación territorial para zanjar algunos conflictos, ¿no? En estos gobiernos territoriales y posteriormente dar los incentivos para una integración y conformación de regiones. Eso, digamos, es lo que inicialmente estuvo previsto, pero lo que se dio en la práctica no fue eso. Definitivamente hubo, digamos, injerencia de la presión política, principalmente los gobiernos regionales, que para ellos descentralización significaba tener la chequera, ¿no? Para disponer de los recursos públicos cuando definitivamente no estaban preparados para asumir competencias. Entonces, eso se dio y antes, obviamente, de aprobar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se aprobó la ley orgánica de gobiernos regionales, de municipales también, y se aprobó la ley de incentivos de integración y conformación de regiones, proceso que lastimosamente también fracasó porque pues, no pasó nada ahí después de 2 intentos, ¿no? Sumado a ello, bueno, y recién, digamos, después del 2002 hasta el 2017, recién se aprobó la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tema que debió ser, digamos, como segundo en orden después de apenas haber sido aprobada la ley de bases de la descentralización. Y eso un poco también explica los resultados que tenemos a la fecha, ¿no? Sumado a ello, tenemos que efectivamente, sobre todo en la última década han habido avances, algunos avances en el proceso de modernización del país, ¿no? Y tenemos temas como, por ejemplo, la aprobación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que dio pase a la adecuación y publicación de los textos únicos de procedimientos administrativos. Tenemos hacia el año 2002 la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dio lugar, por ejemplo, a lo que hoy en día son los portales de transparencia, ¿no? Que ponen a disposición de los ciudadanos mucha información generada por el Estado, ¿no? Más adelante, hacia el año 2008, se creó la Autoridad para el Servicio Civil, que por ejemplo tuvo un buen inicio con la implementación de lo que son los gerentes públicos, ¿no? Hacia el año 2010 se aprobó por primera vez en el país una política y plan nacional de simplificación administrativa y con ello también se diseñó y se implementó la estrategia de desarrollo de acceso multicanal para acercar el universo de servicios que brindan las entidades públicas hacia el ciudadano, ¿no? Y también promoviendo el uso de las tecnologías, se creó y diseñó la primera plataforma de interoperabilidad del Estado, que es esta plataforma que permite intercambiar información producida por las entidades públicas y que puede ser utilizada también para la atención de trámites. Hacia el año 2011, el Perú pasa a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y es en estos 10 años que el Perú ha desarrollado prácticamente 4 planes de gobierno abierto, impulsando la implementación de los principios del gobierno abierto como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía y la integridad pública en el quehacer institucional, ¿no? Pero no es hasta el 2013 que recién se aprueba una política nacional de modernización para la administración pública que absorbe lo que fue en su momento también la política de simplificación administrativa que les mencioné, ¿no? Otro proceso importante que también ha marcado, digamos, el camino en estos últimos años fue la ejecución del programa País de la OECD, donde se realizaron una serie de estudios, varios de ellos vinculados al tema de gobernanza pública o política regulatoria, integridad, contrataciones públicas, entre otros que nos han permitido ver cómo estamos con relación a los estándares de los países más desarrollados y cuáles, digamos, son las brechas que tenemos que cubrir para asemejarnos a un país donde la población tiene un mayor nivel de bienestar, ¿no?
Como resultado, digamos, de ello, también más adelante, hasta el 2017, 2018, se comenzó a implementar el análisis de la calidad regulatoria, que está diseñado por lo menos para reducir trámites o evaluar el acervo documentario existente, ¿no? Ya en los últimos años hemos comenzado incluso a hablar de un gobierno digital o incluso de una transformación digital, ya incorporando y a veces hasta con empujones, como está pasando con el COVID, empujando y obligando el uso de tecnologías de información y comunicación en el Estado, ¿no? Y después tenemos una figura poco conocida, pero ya aprobada, que vienen a ser los servicios integrados y servicios espacios compartidos en la administración pública, que trata, digamos, de promover la integración entre las entidades públicas, independientemente del nivel de gobierno o ubicación, poder el Estado en el que se encuentren, y poder, digamos, sumar trabajo, sumar esfuerzos y permitir un uso mucho más eficiente de los recursos públicos, ¿no? Hoy en día se promueve la implementación de ventanillas únicas, como tenemos el go.pe, se impulsa la digitalización de trámites, ¿no? Y digamos, hay una serie de temas, pero todavía muchos pendientes, y la idea, y hay que preguntarnos si efectivamente como país sería como una de nuestras metas, ingresar a ser miembros de la OECD, ¿no? Eh, que obviamente originó los procesos o el impulso de los procesos de modernización en el Perú, de hecho, el bajo desempeño del Estado, ¿no? Que no genera, digamos, confianza y que produce una satisfacción al ciudadano. Y eso está definitivamente explicado porque hay un diseño inadecuado de estructuras de las entidades públicas, hay una débil articulación entre ellas. Es difícil también realizar buenos planes que articulen el presupuesto, aunque esto se ha tratado de corregir con directivas que ha dado CEPLAN y, digamos, un trabajo más coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde por lo menos ya hay cierta lógica en los procesos y plazos para formular tanto los documentos de planeamiento estratégico como el presupuesto, ¿no? Pero también permanece presente la inadecuada política y gestión de recursos humanos. Servir, creado el año 2008, tiene a la fecha 480 entidades que aparentemente han hecho los procesos, llevado a cabo los procesos para adecuarse a la implementación del servicio civil, pero creo que, excepto por una, no hay otras entidades públicas que lo hayan implementado, ¿no? Y tenemos ya leyes en el Congreso, como la reciente aprobación del traslado y la incorporación de trabajadores que están hoy en día trabajando como CAS para ser parte ya del Estado permanente sin haber evaluado si efectivamente esa es la cantidad de recursos humanos que necesitamos mantener en el Estado, ¿no? A ello también se suma la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y del conocimiento, ¿no? Y esto es grave porque si no tenemos una carrera pública implementada, en realidad en el Estado se va perdiendo todo, ¿no? Por la alta rotación de recursos humanos, ¿no? Y otro tema que también se continúa presente, la carencia de infraestructura, equipamiento y logística en las entidades públicas. Eso ha sido muy evidente con lo que hemos vivido este año con el COVID, ¿no? Y bueno, también otra, digamos, debilidad en el sector público es la falta de seguimiento y evaluación de los resultados de impactos esperados. El Estado no está muy acostumbrado a rendir cuentas, a que se le mida con métricas. Hay poca capacidad de generar indicadores o tener información que también pueda alimentar esos indicadores, y hay poca evaluación de los desempeños, ¿no? Y esto sumado obviamente a ineficiencias en los procesos de producción de los servicios públicos, y que están muy también alejados de tener esta mirada pensando en el ciudadano como tal. Entonces, esta situación que de alguna manera originó lo que fue entonces la política de modernización de la gestión pública, todavía, digamos, permanecen. De hecho, la política incorporaba
5 pilares, ¿no? Y 3 ejes transversales que, por ejemplo, buscaban un alineamiento de las políticas, planes estratégicos y planes operativos, que impulsaban el uso del presupuesto por resultados o la implementación de una gestión por proceso, la simplificación administrativa y la mejora de la estructura organizacional de las entidades públicas, sumado a ya la institucionalización del servicio civil meritocrático y la gestión del conocimiento, fueron, digamos, los pilares de la política, complementados con el gobierno electrónico, la articulación institucional, ¿no? Cuyos resultados en estos momentos se están evaluando, porque la política tenía un horizonte hacia el año, o tiene un horizonte hacia el año 2001, pero hay que preguntarnos cuáles finalmente los resultados de la implementación de esta política. Hay muchos instrumentos que se han desarrollado, no voy a entrar a cada uno de ellos porque sería muy largo y tedioso, pero hay muchas leyes, programas, metodologías, herramientas, conformación de comisiones, fortalecimiento de entidades que se han implementado, ¿no? Pero, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero todavía tenemos mucha agenda pendiente y en realidad en esto me quisiera detener un poco más, así que voy a obviar, ¿no? Estos puntos anteriores. Porque, ¿qué hay a la fecha? A la fecha tenemos que el presupuesto público ha crecido 10 veces casi en los últimos 20 años. Hay más de 2.000 entidades públicas y más de 560.000 servidores públicos. Pero cómo digamos, estos números se traducen en una mejora de la satisfacción de la ciudadanía, cómo está efectivamente el Estado en su conjunto creando valor público. Definitivamente los resultados no son muy favorables, ¿no? Y como país tenemos que enfrentar a muchos retos. Tenemos no solamente la presencia de epidemias o pandemias, sino se dice que incluso mayores serán los efectos por el cambio climático, y tenemos muchos retos para garantizar la viabilidad democrática. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando como Estado? O sea, nos toca nuevamente dar una mirada para ver hacia dónde queremos, qué rumbo deberíamos tomar para generar un mayor cambio, ¿no? Sí, obviamente se valora todo el camino andado. De hecho, hay algunos avances importantes, ¿no? Pero todavía esto no está muy reflejado en mejoras del bienestar de la población, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? De hecho, pues una reactivación económica frente al COVID, trabajar por la prevalencia del sistema democrático. Ya se escuchan muchas voces de gente que quiere cambiar la Constitución como si eso fuera la solución, o evitar, digamos, el populismo, ¿no? Ya el Congreso actual da varios señales de eso, ¿no? Y creo que ya cara a nuestro bicentenario hay que trabajar en posicionarnos como uno de los mejores países de la región, ¿no? Quisiera más bien un poco comentar cuál es esa agenda pendiente antes de abrir incluso a los comentarios y las preguntas de todas las personas que el día de hoy nos acompañan, ¿no? Yo, por ejemplo, propongo que es necesario implementar un centro de gobierno, ¿no? Un centro de gobierno que le permita, sobre todo al Poder Ejecutivo, saber priorizar las políticas públicas, porque en un Estado hay muchas cosas que hacer y pasa por pensar primero que efectivamente qué hay que hacer y cuál es el orden de prioridades, porque no se puede hacer todo a la vez. Entonces hay que comenzar por cosas que generan un mayor impacto en la educación, en la salud, en la seguridad, o sea, atendiendo a las necesidades que tiene la población, ¿no? Es importante también hacer una evaluación de la estructura del Estado, por ejemplo, pasando por las rectorías que tienen los ministerios, ¿no? Hoy en día hay 18 ministerios, pero en realidad el poder ejecutivo, no obstante, después de 20 años del proceso de descentralización, todavía mantiene más del 60% del presupuesto. Y eso pasa porque a los ministerios les cuesta mucho cambiar el chip y entender que su labor es netamente rectora,
¿no? Donde tienen que diseñar y promover la implementación y evaluación de políticas públicas nacionales y los hacedores son otros. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil ejecutar cosas que estar, digamos, teniendo una visión más estratégica, más integral que permita implementar políticas nacionales, ¿no? Un tema pendiente, por ejemplo, la evaluación de las unidades ejecutoras, o sea, con la finalidad de dar cierta agilidad se comenzaron a generar en el Estado, además de las entidades públicas, que hay más de 2.000, como ya les mencioné, hay una subdivisión de unidades ejecutoras, que hoy en día creo que el presupuesto mínimo pasó de 10 millones a 14 millones. Pero ¿por qué es necesario tener una unidad ejecutora que implica todo un grupo administrativo donde hay administradores, planificadores, asesores legales, cuando hay una entidad que tiene una administración principal? ¿No? Si esta no funciona, pues habrá que hacer cambios en el equipo, mejorar sistemas y todo, pero la solución no es atomizar más las administraciones. Entonces, ese es un tema pendiente a evaluar, además de obviamente la existencia de programas y proyectos que tienen también sus propias administraciones, el proceso mismo de descentralización, ¿no? Allí comentarles, por ejemplo, una anécdota. Yo recuerdo alguna vez algún ministerio me pidió hacer una evaluación del proceso de descentralización y pues yo les dije, pues para saber cómo está hoy en día tengo que tener algún referente de cómo era hace más de 10 años, ¿no? Entonces me dijeron, en realidad no tenemos información, hay un cerro de papeles en un archivo que lo que podrías hacer es revisar para ver qué había ahí, ¿no? Cosa que era materialmente imposible. Pero no sabemos con exactitud cómo era la prestación de servicios antes de la descentralización y cómo es ahora, pero sí se refleja obviamente en los niveles de satisfacción de los ciudadanos, ¿no? También queda pendiente evaluar la conformación de los gobiernos regionales. En el Perú tenemos 25, ¿no? Que definitivamente por el sistema fracasado de incentivos y la conformación de nuevas regiones, nos hemos quedado en los departamentos que no necesariamente responden a ciertos criterios ni siquiera geográficos, ¿no? También creo relevante detener el crecimiento del número de municipalidades. Los congresos siguen aprobando la creación de nuevas municipalidades sin implementar criterios para ello, ¿no? En el Perú tenemos municipalidades que responden a 1.500 habitantes, ¿no? Y obviamente todo eso significa gasto burocrático en vez de tener un Estado que tiene recursos que los puede invertir directamente en la prestación de servicios para los ciudadanos, ¿no? También es importante la actualización y priorización de políticas públicas nacionales, ¿no? CEPLAN ha hecho un esfuerzo en aprobar directivas y dar algunos, digamos, alguna asistencia para esta labor, pero lo que veo es que se están comenzando a generar también muchas políticas nacionales. Cada sector, cada entidad quiere generar una política nacional. Ahí también hay que poner, digamos, ciertos límites para ver cuántas y cuáles son las políticas nacionales que necesitamos desarrollar. Una de ellas, de hecho, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que como les comentaba, ya prácticamente está culminando su periodo y amerita una evaluación para ver qué se ha logrado con ello en la práctica y qué cambios son necesarios realizar, ¿no? También es parte de la agenda pendiente la implementación del servicio civil, ¿no? Como les digo, si en el Estado se evaluara cuánto se pierde por la alta rotación, ¿no? Del personal, definitivamente estaríamos perdiendo millones de millones, y es un tema, por ejemplo, que no toma en cuenta el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El que cada cierto tiempo llegue a la administración pública personas que no tienen experiencia, que lleguen a aprender, ¿no? Y que muchas veces no logren un conocimiento, porque hacer gestión pública es todo un tema de especialización, y mientras se aprende, algunos que no aprenden, ¿no? Cometen muchos errores, se pierden muchos recursos. O sea, si esto fuera una empresa, definitivamente sería una empresa completamente quebrada, ¿no? Entonces sí es importante
invertir en el recurso humano del sector público. Y por eso es importante también estructurarlo adecuadamente para tener los cuadros necesarios y cuadros a los cuales se les pueda pagar bien, se les pueda retener, ¿no? Ahí, por ejemplo, un reto es también ver cómo el Estado, por ejemplo, va a atraer hoy en día a los jóvenes, ¿no? A los millennials, a los centennials, cómo va a incorporar estos cuadros nuevos en la administración pública. También parte de la agenda pendiente es la internalización del gobierno abierto, ¿no? Esto es un tema fundamental, o sea, el Estado, en el Estado somos dueños todos, o sea, todos los ciudadanos somos como los accionistas de esta gran empresa que se llama el Estado, y cuando uno es accionista en una empresa, pues le rinden cuentas de lo que, que se hace, e incluso tienen la posibilidad de participar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, internalizar el gobierno abierto todavía es un tema pendiente. El Perú, como les mencioné, es miembro de esta alianza desde el año 2011, pero tenemos muchos funcionarios públicos y entidades públicas que se resisten a ello y piensan que cuando toman una posición pública prácticamente se convierten en dueños de estos, y algunos creen pues que es hasta su chakra, como se dice, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es un cambio cultural que generar, porque hay que promover la transparencia tanto activa como pasiva. Hay que trabajar el tema de participación ciudadana, y ahí, digamos, es muy importante tener en cuenta qué está requiriendo el ciudadano, qué aporte nos puede dar, y diseñar obviamente los servicios que el Estado ofrece alineados a estas necesidades o expectativas de la población. Y nuevamente ahí hago un símil con el sector privado. El sector privado, para obviamente ganar clientes y mayor participación en el mercado o mantenerse en el mercado, lo que tiene que hacer es diseñar productos que respondan adecuadamente a esas necesidades y expectativas del cliente. En el Estado, el ciudadano tiene mucho que escoger, ¿no? Tiene que ir a esas entidades públicas, pero esa no es la razón para que el Estado pues le brinde un servicio como mejor le parezca, porque en realidad incluso un Estado ahí ineficiente, inoportuno, ya incluso llega hasta trastocar nuestro sistema democrático, porque la gente dice, bueno, y entonces ¿para qué pago impuestos o para qué existe un Estado que no me sirve, ¿no? Y creo que ahí muchas veces es la razón por la cual hay hasta mucha informalidad en el país, ¿no? Bueno, adicionalmente a ello, la gestión por procesos. Por ejemplo, les comentaba que se han aprobado nuevos lineamientos para los reglamentos de organización y funciones en el Estado. Sin embargo, digamos, el enfoque que debería impulsarse es la gestión por procesos, porque si hay entidades públicas hacia las cuales se les da un encargo a desarrollar, es importante que para poder atender ese encargo, la entidad se pueda organizar por procesos, que es la manera más eficiente, y a partir de ello definir efectivamente qué estructura, qué cantidad de gente y de qué competencias necesito para poder atender a esa competencia, a este encargo, ¿no? También es importante impulsar la evaluación por resultados. Debe ser parte de la cultura en las entidades públicas, el rendir cuentas. Y para rendir cuentas yo tengo que establecer mis metas, tengo que establecer indicadores, ya sean de corto, de mediano, de largo plazo. Y estos últimos son importantes, ¿no? Porque lo que buscamos es generar impacto con la intervención. Les decía, hoy en día el tema, ¿no? Y no lo ha sido en los últimos 20 años, el tema de los recursos. O sea, recursos han habido. Entonces, ¿qué hemos hecho con esos recursos? Lo que hemos visto más bien es que lo que ha crecido es la corrupción, ¿no? Y entonces tenemos demandas no atendidas por parte de la población, ¿no? O sea, número de hospitales inexistentes o hospitales sin los debidos recursos humanos, equipos, medicinas. O sea, eso es inadmisible, ¿no? Y bueno, y mejorar obviamente también la misma burocracia pública, por ejemplo, los sistemas administrativos.
algunos que tienen más de 30 años de creación deberían modernizarse y sobre todo ver cómo articulan de mejor manera para hacer el Estado más eficiente, ¿no? Eso, digamos, sería como algunos puntos en lo que es estructura básicamente del Estado, pero también podríamos sumar algunas otras ideas, como por ejemplo en todo lo que es calidad regulatoria. De hecho, es importante impulsar la desregulación en el país. Las normas crecen en realidad como malas hierbas. La gran mayoría de entidades públicas tienen competencias para regular en los 3 niveles de gobierno y lo que vemos todos los días cuando abrimos el diario oficial peruano son más normas, más normas y más normas, ¿no? Es importante evaluar el stock existente. Ha habido sí un esfuerzo ahí que se ha hecho en la Secretaría de Gestión Pública con la implementación del análisis de la calidad regulatoria, pero digamos una buena carga regulatoria en la administración pública está muchas veces generada por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, ahí son muy válidas las medidas para poner coto, decir una de entrada y una de salida. Si alguna entidad pública quiere aprobar alguna otra norma, tiene que eliminar otra, porque si no va a ser esto de nunca acabar y nunca va a poderse disminuir ese stock de normas existentes, ¿no? Otra, digamos, medida muy buena que podría implementarse es que las normas se aprueben con un horizonte determinado. O sea, aquí aprobamos leyes, aprobamos reglamentos, resoluciones, sin límite de tiempo, ¿no? Para la eternidad. Entonces las normas muchas veces han caído en obsolescencia o el problema ya se superó, pero estas siguen vigentes y no pasa nada, ¿no? Y eso luego genera problemas. En cambio, si pusiéramos que toda regulación debe tener un periodo determinado, cada cierto tiempo, tendría que la entidad que quiere mantener su regulación explicar o por lo menos evaluar para sí misma y explicar para los demás qué resultados han obtenido con esa regulación. Si es importante mantenerla o el problema ya se superó o es importante modificarla porque de repente no está obteniendo los resultados esperados, ¿no? Y eso, digamos, va por la mano de hacer evaluaciones ex ante y evaluaciones ex post para las regulaciones. Ahí existen herramientas tan útiles como el análisis de impacto regulatorio, que es una herramienta promovida también por la OSD para estos temas. O sea, no hay que inventar la pólvora, son herramientas que ya existen, ¿no? Otro punto, digamos, pendiente es hacer realidad el análisis costo-beneficio para las regulaciones. Nos hemos acostumbrado a ver en normas que van desde leyes que aprueba el Congreso hasta normas del Poder Ejecutivo o alguna entidad pública que siempre tienen un artículo que dicen la presente norma no demandará de mayores recursos del Estado, ¿no? Y eso es, digamos, una falsedad, no existe, no se puede aprobar una ley que no demande recursos para su implementación, porque las cosas no se hacen con el aire, o sea, se requieren recursos para implementar una regulación. Y lo que hay que hacer cada vez que queramos aprobar una regulación es ver si los beneficios que obtendríamos con esa regulación son mayores que los costos. Y los costos no solamente generados para el ciudadano, porque muchas veces se traducen en trámites que deben ser pagados por los ciudadanos, sino qué costo le genera a la misma entidad pública la prestación del mismo. Y si efectivamente vale la pena hacer todo ese gasto, ese esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto versus el beneficio que estamos generando, ¿no? Entonces, eso también, digamos, prácticamente no existe ni en el Poder Legislativo ni en el Poder Ejecutivo, ¿no? Excepto algunas excepciones, pero es un tema que debería estar incorporado y ser transversal en toda administración pública. De hecho, también está el tema de la promoción de la consulta y participación de la ciudadanía. El Estado no puede continuar a espaldas del ciudadano y debe promover la participación de los ciudadanos. Saber escuchar, para empezar. Yo no puedo diseñar un servicio público sabiendo si exactamente eso es lo que necesita el ciudadano y cuando lo implemento, si efectivamente eso está funcionando o no está funcionando. Entonces, nos falta mucho trabajar ahí, mecanismos de consulta y participación
que va más allá, por si acaso, de publicar una regulación en el diario oficial, el peruano, y dar 30 días para que alguien opine que, y obviamente el peruano hoy en día ya casi nadie lo compra, ¿no? Es muy bajo su tiraje. Bien, también queda como agenda pendiente el estandarizar trámites, y ahí es muy sencillo. Por ejemplo, les mencionaba que en el Perú hay 25 gobiernos regionales, más de 1.800 municipalidades, todos con competencias similares. Entonces, por ejemplo, abrir un negocio debería ser tan igual en Tumbes como en Maynas, como en Puno o como en Miraflores. O sea, no tiene por qué ser diferente. Y ahí no hay que, son las particularidades de cada región, no, porque todo lo contrario debería ser tan similar, de crear predictibilidad, de tener un buen clima de negocios que facilite la inversión, y no solamente grandes empresas, sino sobre todo de micros empresas en el Perú. Entonces, estandarizar trámites es fundamental. O la creación del sistema único de trámites, y con ello, por ejemplo, eliminar el texto único de procedimientos administrativos, que muchas veces se convierte incluso más bien en un instrumento de corrupción. Y aquí usando las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Poniendo esta información a disposición de los ciudadanos a través de la Internet, accesos multicanal, ¿no? También les comenté que, si bien es cierto, se ha creado esta figura de servicios integrados y servicios espacios compartidos, está el marco regulatorio, pero no se ha implementado. O sea, falta mucha ahí regulación o desarrollo por parte de la nueva Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para dar, digamos, las instrucciones de cómo se adaptan incluso los sistemas administrativos para generar que en la administración pública se puedan compartir recursos o integrar recursos entre las entidades públicas, ¿no? De hecho, también esto pasa por hacer un mayor uso de los canales existentes, como todos los canales de la plataforma MAC, o hacer un buen uso de lo que es el gov.pe, ¿no? Sumado a ello con la digitalización de trámites, ¿no? El COVID ha evidenciado cuán, digamos, retrasado está el Estado en estos temas, ¿no? Yo he visto siempre mucha resistencia en el sector público para incorporar tecnologías de información y comunicación. Yo espero más que sea por desconocimiento que por temas incluso de transparencia, pero es fundamental, ¿no? Yo espero que esta, digamos, mala experiencia que estamos atravesando con el COVID impulse la apertura para hacerlo. He visto que hay entidades que están avanzando, pero falta muchísimo por hacer, y ahí falta, digamos, también la dirección de la Secretaría de Gobierno Digital. Y finalmente, para, digamos, como para incorporar algún otro también mecanismo, y que el ciudadano tenga la posibilidad de reclamar y hacer sentir su voz, debería implementarse un libro de reclamaciones, pero un libro de reclamaciones digitalizado y centralizado, donde exista una entidad que pueda supervisar si efectivamente el resto de administración pública está dando la atención debida a todos los reclamos que hace la ciudadanía, porque si no, simplemente el ciudadano, muchas veces los servicios no funcionan, esto genera frustración, pero no encuentra el canal adecuado para quejarse, para manifestarse y dar cuenta que algo no está funcionando en la administración pública, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, de la agenda pendiente y de lo que está, digamos, todavía por realizarse, no obstante los procesos de reforma y modernización que ha vivido el país en los últimos 30 años, ¿no? Creo que en este punto es relevante tener en cuenta qué, digamos, condiciones va asumiendo el ciudadano cuando interactúa con el Estado, ¿no? Y ahí el Estado tiene como, digamos, como varias caras, porque lo que ofrece el Estado son servicios públicos, son programas sociales, hay sistemas de participación y decisión, hay regulaciones, hay un Estado recaudador y hay un Estado, digamos, de defensa de los derechos, de los sistemas de la soberanía. Entonces, en cada una de estas facetas, el Estado, el ciudadano, perdón, asume diferentes
roles, ¿no? En uno soy usuario de servicios públicos, en programas sociales soy un beneficiario por parte del Estado, cuando me aplican la regulación soy un administrado más, cuando pago impuestos soy contribuyente. Entonces, en todas estas facetas el Estado tendría que ver cómo es que estoy operando, qué es lo que estoy haciendo, no cómo estoy llegando al ciudadano y ver cómo mejor me organizo para ello. Esto es parte de la agenda pendiente y creo que cara al Bicentenario, el Perú debe ponerse como gran meta estar, digamos, a la altura de los países más avanzados y poder, digamos, pensar que en unos 5 años o quizás un poquito más, realmente lograr alcanzar los países más desarrollados, ¿no? Y convertirnos alguna vez en miembros de la OSD. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Quedo muy atenta a todos sus comentarios, preguntas a los que hubiere lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luinda. Muy buena exposición, clarísima. Has abarcado muchos campos, todos los campos que se tienen que ver en este tema tan importante que es el de la modernización del Estado. Tengo dos preguntas de los participantes y luego vamos a también hacer algunos comentarios, tal vez, si es que Aldo tuviera alguno por ahí, lo podrá hacer. Tengo aquí una pregunta de Marta Rocha. Marta dice, ¿hay realmente descentralización en el Perú? He tenido la suerte de poder prestar servicios en costa, sierra y selva y he visto con pesar que todo depende del INE. ¿Qué comentario podría dar? Bueno, como les comentaba, en el Perú tenemos un proceso de descentralización mal hecho, ¿no? No se prepararon, o sea, el Poder Ejecutivo no se preparó para el proceso de modernización, los gobiernos regionales y los gobiernos locales no se prepararon para recibir las nuevas competencias y funciones. Y en esa medida, digamos, incluso el tema del presupuesto no se ha logrado descentralizar completamente. Incluso cuando se produce la misma descentralización, lo que hacen los ministerios cuando les tocó ya transferir era redistribución interna del presupuesto y lo que en la práctica estuvieron transfiriendo fueron las competencias y las funciones en el papel, pero sin recursos y en algunos casos solamente personal y personal nombrado. Entonces, se les dio tarea a los gobiernos regionales y locales, pero sin las herramientas, ¿no? Y nuevamente eso no se ha ido corrigiendo en el tiempo y tenemos un poder ejecutivo que todavía concentra más del 60% del presupuesto. Entonces, lo que tiene que impulsarse es una verdadera descentralización y una descentralización que incluso vaya acompañada de recursos públicos. Pero eso se complementa a varios temas, incluso hasta pasa por revisar en el país hasta cómo es el tema de la distribución de los diferentes canons que hay por recursos naturales, ¿no? Es un tema bastante, digamos, grande que requiere una mirada más integral. Tenemos otra pregunta de Teres Baggi. Nos dice, y esta es una visión, digamos, que se considera minarquista, nos dice, el Estado debería reducirse solo a justicia, seguridad e infraestructura, se refiere al Estado como gobierno central, y las municipalidades a ornato e infraestructura, y termina con un comentario, menos Estado igual menos corrupción, igual más libertad. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que el tema de infraestructura es relativo. Yo diría más bien que el Estado debería enfocarse en asegurar igualdad de oportunidades para todos y eso tiene relación con atención de la educación y de la salud, o sea, ir hacia los temas básicos. El tema de infraestructura lo puede hacer el Estado y debería hacerlo el Estado con la participación del privado. En el Perú modalidades tenemos como, por ejemplo, tenemos leyes y una de las mejores leyes, incluso reconocida hasta poco más y premiada por el Banco Mundial y la OSD,
y son el uso de las APPs, las asociaciones público-privadas, y una modalidad que es innovación en la región son las obras por impuestos. O sea, tenemos que usar esos mecanismos con los cuales el Estado más bien podría facilitar y poner a disposición de los ciudadanos infraestructura. Pero tenemos que usar adecuadamente esos instrumentos y ahí hemos tenido debilidades. ¿Por qué? Porque lastimosamente en los últimos años, usando esos mecanismos, incluso ha habido corrupción. Y hoy en día tenemos a población que no confía y que se opondría más bien al uso de esos mecanismos y volver a un Estado mucho más presente, cosa que tenemos que evitar, ¿no? Si están las herramientas, tenemos que usarlas apropiadamente, pero pasa nuevamente por preparar cuadros, ¿no? Para ello. Gracias. Gracias. Hay una siguiente pregunta que nos hace Catherine Mogollón. Ella dice, buenas tardes, muy buena exposición. Quiero preguntar, desde su experiencia, ¿en qué nivel de avance estamos en la modernización del Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para encaminar este proceso? Bueno, ya le hemos dicho, ya he comentado durante toda la exposición que el Perú ha tenido algunas reformas del Estado, empezó un proceso de modernización y la política como tal está incluso en plena evaluación. En estos momentos sé que la Secretaría de Gestión Pública está haciendo un trabajo para este tema, pero de lo que se ve definitivamente no son de los resultados más esperados. Se han avanzado, como he mostrado, en materias como simplificación administrativa, mejoras regulatorias, pero en estructura del Estado y en otros aspectos todavía hay una agenda pendiente, ¿no? Y lo que he tratado de explicar es cuál es esa agenda pendiente y dónde estarían los puntos que habría que trabajar en los próximos años. Eso, por ejemplo, podría ser materia y de la agenda de los candidatos para las próximas elecciones, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Yo tengo algunos César, comentarios. César, Sí, quería hacerle una pregunta y ante todo, disculpando a todos los participantes al inicio porque había una interrupción, agradecerles a todos por su participación y a la señorita Luinda Velázquez, felicitaciones por su exposición en la modernización del Estado. Quería hacerle una pregunta. Hay unos organismos llamados o redes llamadas MAC para simplificar el acceso a la documentación necesaria para muchos peruanos para poder presentar en diversos trabajos o en diversas instituciones concernientes y requeridas como son los documentos de partida de nacimiento, certificados penales, policiales. Sin embargo, esa descentralización se ha quedado solamente en la ciudad de Lima y en lugares no accesibles a la población. Y en el interior, ¿qué pasó con ese programa, con esa implementación? ¿Por qué se ha quedado en puntos no accesibles, vale la redundancia, y en el interior del país? Dígame usted. Muchas gracias por la pregunta. Esas son, digamos, de mis temas favoritos, porque, bueno, he tenido la suerte de liderar en el año 2010 lo que fue la creación, el diseño y la implementación de la Estrategia de Desarrollo de Acceso Multicanal del Estado del Ciudadano. Estrategia que consiste en desarrollar canales no solamente de atención presencial, ¿no? Tradicional, sino canales no presenciales como los telefónicos, los virtuales e incluso los mixtos que usan, digamos, hacen una mezcla de canales presenciales con los canales no presenciales, ¿no? Y hoy en día existe la modalidad, por ejemplo, de los Mac Express. Quizás, digamos, para un mayor conocimiento en lo que son los canales de atención presencial, hoy en día existen 7 centros MAC en todo el país. Sí, efectivamente, 3 de ellos están en Lima, hay 2 en el Callao, hay uno en Piura, que es el primero que se hizo por obras por impuestos, hay uno en Arequipa y hay un plan para desarrollar 21 centros MAC en las principales ciudades del país. Pero definitivamente esos sí son centros que tienen una alta inversión, digamos, no solamente en equipamiento, sino también en costos operativos. Entonces, por eso existen los otros canales no presenciales, como por ejemplo Alomac. Alomac es el primer
contact center en el Perú, e incluso el único que tiene 4 dígitos para ser llamado, para ser, digamos, utilizados, y a través de este canal se da información de los trámites y debería poderse gestionar, digamos, trámites también como lo hace el sector privado. Pero la modalidad más nueva y más interesante de MAC con la que se está, digamos, pretendiendo llegar a todo el territorio nacional es Mac Express. Mac Express es una plataforma desarrollada donde están incorporándose todos los trámites que las diversas entidades públicas están digitalizando, se están incorporando en esta plataforma. Y para usarla y poder colocar en cualquier entidad pública, solamente se requiere tener una computadora, una persona y una internet. A la fecha, y en los 3 últimos años que lleva este canal de creación, existen 48 centros MAC, de los cuales hay 5 que están implementados en las embarcaciones de PIAS, que corren las principales cuencas de los ríos en la Amazonía, en el Perú, incluyendo el lago Titicaca. Y hay, si no me equivoco, como 15 que funcionan en tambos. De hecho, están en proceso de implementación, ¿no? Y tenemos muchas municipalidades en lugares tan alejados como municipalidades en Jaén, en Junín, en Puno, que ya tienen Mac Express. Y con esa modalidad podríamos coberturar todo el país, ¿no? Pero, digamos, también ahí falta afianzar la relación con el gov.pe y poner todos los trámites en línea, pero basados en sistemas que funcionen realmente, ¿no? Y que el ciudadano los encuentre muy amigables y de fácil uso, ¿no? Entonces ahí es necesario complementar con pagos electrónicos, firma de usos electrónicos. Ahí hay un trabajo pendiente, definitivamente, ¿no? Dígame, señorita Lubinda Velázquez, ¿usted cree en un Estado liberal? Buena pregunta. Bueno, yo creo en un Estado eficiente, en un Estado que genera valor público para la ciudadanía. De hecho, sí es necesario un Estado en la medida que es necesario corregir de alguna manera las fallas que se puedan dar en el mercado, ¿no? Es necesario un Estado que vele por el bien común, que garantice un desarrollo de igualdad de oportunidades, pero el necesario, ¿no? No un Estado que, como hemos tenido, ha crecido en los últimos años, dispone de presupuestos muy importantes, pero en la práctica los resultados no están siendo sentidos por la población como se debe, ¿no? Así es. Y ahí hay agenda pendiente por modernizar y reformar el Estado. Claro. Continúa, César. Yo quería comentar algunos de los puntos de la exposición. Por ejemplo, me pareció interesante que se hable de este tema de las unidades ejecutoras. ¿Cómo hacemos para que las entidades del sector público no sigan subdividiéndose en unidades ejecutoras? Yo trabajé algún tiempo en el Ministerio del Interior, hace unos 10 años más o menos, y en el Ministerio del Interior había más de 20 unidades ejecutoras. Sí. No lo dudo. La policía tenía muchas unidades. Por agricultura y habían como 18. O sea, creo que número 1, ahí hay que levantar la valla de cuándo realmente es necesario crear otra unidad ejecutora. Y como te digo, si la necesidad está porque la administración del ministerio no funciona adecuadamente, es demasiado lenta, ¿no? Pues hay que trabajar en mejorarla, ¿no? Dotarle de sistemas de información, mejorar los cuadros, capacitar a la gente, pero el tema no está en crear organismos paralelos, ¿no? En las épocas de los 90, digamos, para darle cierta ideación a los ministerios, se crearon los OPEs, ¿no? Pero también llegaron para quedarse. O sea, ahí toca dar una mirada y ver efectivamente si no solamente se absorben unidades ejecutoras, sino también OPEs, ¿no? Entonces, hay una agenda pendiente. Otro tema que me parece interesante de comentar es esto de cuál debe ser el tamaño de la planilla del Estado. Porque efectivamente ahora se ha sacado esta ley en el Congreso que elimina el régimen CAS y obliga a que en 5 años todas las personas que están en el régimen CAS pasen a ser trabajadores estables, como se llaman en el Estado, pero no sabemos si efectivamente ese es el número de trabajadores que requiere el Estado. Yo tengo la impresión de que el número de trabajadores que están en planilla
seguramente no es suficiente, porque si no, no se contrataría tantas personas a través de locación de servicios, el régimen CAS y varias otras formas que se buscan de contratar personas. Pero también entiendo que esta contratación de más personas a través de otros regímenes muchas veces responde a lo que es el clientelismo político. ¿Cómo podemos tratar de saber cuál es el verdadero tamaño de la planilla del Estado? Sí, allí en realidad creo que el primero que genera la informalidad es el mismo Estado, ¿no? Porque el tema, incluso como tú mencionas, no solamente son los CAS, sino hay un buen porcentaje de personas que hoy en día trabajan en el Estado, pero por orden de servicio, ¿no? Casi una similar situación de lo que antes era el famoso SNP, los servicios no personales, que tratando de ser corregidos con el CAS, pero Así es. se aprueba el CAS y aparecen las llamadas órdenes de servicio, generando una mayor contingencia para el Estado. Entonces, lo que se tiene que hacer es realmente poner unos candados ahí y nuevamente mirar yo como Estado, cuáles son, digamos, mis funciones básicas, cuáles son los procesos que necesito para atender esas necesidades básicas y qué, digamos, cantidad y calidad de recursos humanos necesito para atender esas necesidades básicas. Y eso fue un poco el origen del servicio civil, sino que a veces no se dan las cosas como deberían darse por ejemplo, yo recuerdo que cuando aparece ese tema de servicio civil era necesario tener esta metodología de definición de procesos en el Estado y no fue aprobada en su oportunidad. Servicio civil, no siendo su competencia, tuvo que improvisar una metodología que la tienen y terminaron siendo un proceso de evaluación bastante técnico, muy engorroso, que le ha complicado a muchas entidades públicas ese proceso. Por eso aquello que debió hacerse en 6 años, estamos en 2020, y hay sí 480 entidades que he visto que han pasado por todos esos pasos que definió servir para adecuarse, pero excepto una que no hay más entidades públicas que lo hayan logrado, porque hemos hecho todo el sistema muy engorroso, muy sofisticado. Y eso tenemos que evitar, ¿no? Pero ese es el camino. ¿Qué, digamos, qué tengo que hacer como Estado? ¿Qué, digamos, entidades necesitaría para ejecutarlas? ¿Qué procesos tienen que realizar estas entidades? Y en función de ellos, ¿qué cantidad y calidad de recursos humanos necesito para cumplir con ese encargo, ¿no? Y poder dimensionar adecuadamente. Ya, ahí viene una pregunta que, digamos, deriva de esta respuesta, ¿no? Cuando decimos qué tengo que hacer como Estado y sobre eso luego cuáles son mis objetivos y cómo los cumplo, con qué cantidad y calidad de personas. Cuando digo qué debo hacer como Estado, puedo preguntarme de qué tamaño debe ser el Estado. Claro. Claro. Mira, y hay un tema también, digamos, muy interesante y que yo lo he visto, es hasta preguntarse y definirse claramente el rol subsidiario del Estado, ¿no? Porque, bueno, nuestro país es tan grande y con lugares tan alejados que, por ejemplo, yo he visto municipalidades que venden desde lápidas del cementerio hasta que alquilan maquinarias o venden hasta bidones de agua, porque de repente no hay, digamos, un privado que le interese hacerlo, ¿no? Y cogiendo de su rol subsidiario lo hacen, pero lo hacen y se quedan con esa actividad, ¿no? Y entonces terminas, y eso incluso no sucede en las municipalidades tan alejadas, sino incluso municipalidades que están en Lima. Tú ves municipalidades que tienen centros de radiografías, o sea, o academias preuniversitarias. O sea, ¿qué hace una municipalidad con ese tipo de empresas o de servicios? Lo que están haciendo ahí es limitando el accionar del sector privado. Podría justificarse en lugares tan alejados donde a ningún privado le interese o lo es atractivo hacerlo, implementarlo de manera temporal, y como gobierno local yo debería crear las condiciones para el desarrollo del sector
privado, ¿no? Pero definitivamente en lugares donde sí hay acceso y hay un mercado importante, definitivamente no interferir con el desarrollo del sector privado y más bien dar un mejor uso a esos recursos públicos, ¿no? Porque definitivamente, perdón, ahí estás haciendo una competencia desleal, ¿no? Hablando sobre el rol subsidiario del Estado, ¿es válido que a estas alturas todavía tengamos empresas del Estado? Y ojo que yo he trabajado en dos y les tengo cariño, pero ¿deberíamos seguir teniendo empresas del Estado? Bueno, si hemos pasado por un proceso de privatización, nos quedan algunas empresas. Yo personalmente pienso que quizás en algunos temas estratégicos podría ser relevante mantenerlas, pero no siempre somos los más eficientes, ¿no? Yo veía hace poco como, por ejemplo, una empresa como Petroperú se ha gastado un montón de dinero en solamente el cambio de su logo, o sea, en plena pandemia, o sea, eso es inaudito, ¿no? Eso es inaudito y eso, pues, en un privado no se le ocurriría hacer eso, ¿no? Porque todo lo contrario, en épocas, digamos, de crisis, conservaría muy bien sus fondos, ¿no? O, por ejemplo, seguir impulsando y haciendo inversiones innecesarias, como por ejemplo la refinería de Talara, ¿no? Para refinar petróleo que no tenemos, ¿no? O sea, eso es inadmisible y eso nos cuesta y pagamos la factura a todos los peruanos. Sí, es cierto. Petróleo que no tenemos y que en el futuro probablemente deje de ser un combustible útil, ¿no? Vamos a pasar a los autos eléctricos y ¿qué vamos a hacer con esa refinería? Así es. Otro tema que me parece interesante que mencionaste en la exposición es el de gobierno digital. ¿Cómo hacemos para que el Estado entre más en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones? Es cierto que la pandemia del COVID nos ha acelerado, nos ha puesto un turbo, digamos, para el uso de las tecnologías, pero, digamos, existen ahora tantas tecnologías que nos podrían ayudar a que el servicio que debe brindar el Estado a los ciudadanos sea mucho más eficiente, ¿no? Mira, esta pregunta también me encanta. Yo he visto de cerca la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, como una oficinita ahí en la presidencia del Consejo de Ministros, que realmente se llenó de generación de normas sin resultados concretos. En aquella época, incluso estoy hablando hasta el 2010, estuve en la Secretaría de Gestión Pública y desde la Secretaría de Gestión Pública más bien gestamos la implementación de la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿no? Desde ONGI. Y luego he visto, porque participé también en ese proceso de la creación de la Secretaría de Gobierno Digital, que fue una recomendación de la OSD en el estudio de gobernanza pública. Entonces, esta ONGI se convirtió ya en un órgano de línea de la presidencia del Consejo de Ministros. Son con competencias muy claras en esta materia, pero creo que allí falta fortalecer el liderazgo de la misma, ¿no? Con, digamos, una priorización muy clara de qué hay que empezar a digitalizar en el país. Y yo empezaría por fortalecer la digitalización de los trámites más demandados que tienen los ciudadanos. O sea, no puede ser posible que, por ejemplo, un ministerio del Interior no priorice, ¿no?, la atención de estos trámites y no esté dispuesto a modernizar sus sistemas y estén estos constantemente, el ciudadano, alguien le pide certificados policiales y simplemente no lo puedes tramitar porque su sistema no funciona o los señores no trabajan sábados, domingos y feriados, ¿no? Entonces, si quieres digitalizar también hay que desarrollar toda una estructura detrás. Entonces, volviendo al tema, ahí priorizar una agenda muy clara basada en los trámites más digitalizados y que sea la Secretaría de Gobierno Digital que acompañe de cerca a las entidades públicas y no dejar que cada quien haga generación propia de sistemas que luego no conversan en diferentes plataformas con diferentes estilos, porque lo único que hace es confundir más al ciudadano y generando, pues, fastidio, generando rechazo, ¿no? Yo misma a veces me he enfrentado a ello cuando quiero gestionar trámites, todas las entidades tienen formas diferentes de hacerlo,
¿no? Y hay un go.pe que se creó como una buena, digamos, copia de otros sistemas como el Go.uk o el Go.cl de Chile, como los Go ahora están de moda, por todos los países quieren tener su Go, pero en realidad más allá de dar información al ciudadano, tienen que tener enlaces con trámites digitalizados, ¿no? Y los criterios de priorización ya te los comenté. Esa es la forma. Otro tema que, digamos, está relacionado con los trámites que tienen que hacer con los ciudadanos son los que dan lugar a permisos, ¿no? Los ciudadanos tienen que tramitar muchas veces permisos, autorizaciones para poder desarrollar actividades económicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto podemos reducir ese tipo de permisos o autorizaciones que da el Estado para actividades económicas? El tener esta cantidad de trámites, podríamos decir que de alguna manera contribuye con la cantidad de informalidad que hay en nuestro país. Por supuesto que sí, ¿no? Eso genera barreras, ¿no? Y sobrecostos para la ciudadanía. Y es una de las razones nos preguntamos a veces por qué tanta informalidad. Y lo que pasa es que tienes un Estado que no es facilitador muchas veces, sino obstruccionista y que tiene un afán controlador. No está pensando en tener trámites. A ver, no sé, ¿qué valor le da para un ciudadano, para un emprendedor, para un microempresario tener licencia de funcionamiento o tener la inspección de seguridad y edificaciones o tener el permiso X? O sea, eso debe responder a un valor, ¿no? Oye, esto me da, por ejemplo, acceso a financiamiento, me da acceso a capacitación, me abre mercados hacia el exterior, o sea, ¿qué beneficios yo obtengo? Si eso obviamente lo sabemos traducir, otro sería el captar. Y adicionalmente a ello es necesario todavía seguir analizando todo el acervo que existe. Ahí te mencionaba que con análisis de calidad regulatoria se han revisado los trámites del Poder Ejecutivo, cerca de 4.000 trámites en el Poder Ejecutivo, pero todavía he visto que lo que está demorando, incluso más allá que el análisis, es la actualización de los TUPAS, cuando debería ser un proceso más ágil. Y segundo, pienso yo, desde mi punto de vista, que todavía queda mucho por ahí, pan que rebanar en ese punto. Hay trámites que me parecen aún innecesarios o que de repente tienen tan baja demanda que no es necesario mantenerlos, porque el hecho de mantenerlos le genera también un costo a la entidad pública que es responsable de hacerlo. Y ahí otro punto que he mencionado es la famosa estandarización. O sea, nuevamente, 25 gobiernos regionales, más de 1.800 municipalidades, entonces todos los trámites, si tengo la misma competencia, ¿por qué se tiene que llamar diferente? ¿Por qué me tienen que pedir diferentes requisitos? ¿Por qué me tiene que costar diferente? Todo debería ser lo mismo. Y eso va a generar mayor confianza, mayor predictibilidad, promover la inversión nacional, la inversión extranjera, ¿no? Y todo eso, y si a eso le sumas el uso de las tecnologías, porque si eso está digitalizado aún más, puedes aprovecharte de la estandarización y facilitar el proceso. Pero, por ejemplo, ahí yo, desde mi punto de vista, pienso que hay un mal entendido también en el proceso de descentralización. Muchos gobiernos regionales y municipalidades piensan que la descentralización les ha dado una completa autonomía, cuando nuestra Constitución establece que somos un Estado descentralizado, pero también unitario, ¿no? Entonces, sí, digamos, deben responderse a políticas nacionales, porque lo que queremos es, el ciudadano como tal nos ve como un conjunto, no la municipalidad tal, el gobierno nacional cual o la entidad X, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de manera armónica para atender de mejor manera al ciudadano, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Un comentario más que yo quería tocar es el relacionado a la reelección de autoridades. Nosotros tenemos en el país que está prohibida la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y ahora también de congresistas. ¿Esto ayuda de alguna forma? Mira, a veces los procesos en la administración pública no son de corto plazo, ¿no? A veces son de mediano y largo plazo. Entonces,
tener, digamos, los periodos de gobierno, ¿no? Independientemente ya sea gobiernos regionales, locales o presidenciales, tan cortos, creo que a veces no facilita esos procesos. Yo creo que sí debería, digamos, permitirse la reelección, pero fortalecer mecanismos de participación ciudadana, de vigilancia ciudadana, e incluso, por ejemplo, en el mismo Congreso de Renovación por tercios, ¿no? O sea, y ahí también queda como agenda pendiente, yo les decía, incorporar los principios de gobierno abierto. Un tema es el rendición de cuentas. O sea, que, por ejemplo, presentar un plan de gobierno no sea más que un requisito formal, sino que efectivamente alguien que postula va con ese plan de gobierno, ingresa al gobierno con ese plan de gobierno y en el proceso va rindiendo cuentas de cómo va implementando ese plan de gobierno y con metas claras. Yo te hablaba al inicio de agenda pendiente de la implementación del centro de gobierno, donde se va priorizando y monitoreando y rindiendo cuentas a los ciudadanos de cuáles son las políticas que se están manejando y qué resultados se van incorporando. Y te digo, o sea, en el Perú se hizo ese esfuerzo hay algo de gobierno abierto, pero nadie, te digo, funciona en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero creo que esa oficina al único que le reportaba era seguramente al premier y al presidente, porque qué resultados hay, nadie lo conoce, y ni siquiera están en la página web. Entonces, nuestras autoridades no están acostumbradas a trabajar por resultados, a rendir cuentas. Y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Muchísimas gracias. Un último tema, antes de pasar ya a la clausura, porque ya estamos en hora casi, es el de la contratación pública. Nosotros tenemos una ley de contrataciones del Estado, que bueno, tiene ya bastantes años que ha ido cambiando una y otra, y se van modificando uno u otro aspecto de la norma. Pero es una norma que, por lo menos desde mi punto de vista y de mi experiencia de haber trabajado en algunas entidades del Estado, no promueve, como debería o como pretende, que las entidades se hagan de los bienes, servicios u obras que necesitan para la prestación de sus servicios, sino que es más bien una ley que pone trabas o pone tal cantidad de requisitos, trámites y dificultades que en lugar de evitar los actos de corrupción, que es lo que aparentemente es lo que yo entiendo que busca la norma, los termina generando, porque se genera demasiados huecos por ahí. Y genera además temor en los funcionarios que tienen que ejecutar los procedimientos que están establecidos en esta norma. Y yo recuerdo haber conocido a alguna persona que decía que durante su gestión en una entidad decía, no he comprado ni un perno, y lo decía con orgullo. Entonces yo decía, ¿cómo puede el Estado, cómo puede el gobierno, a través de sus diferentes entidades, prestarle el servicio que le tiene que prestar a los ciudadanos, si las personas que tienen que ejecutar el presupuesto prefieren no hacerlo para evitarse problemas? Bueno, eso sí es terrible, definitivamente. Si eso pienso que se han equivocado de trabajo, ¿no? Al Estado se va a servir y de hecho también ahí pienso que hay que cambiar el chip, ¿no? También reconocer que un buen funcionario público es aquel que se gasta el 100% del presupuesto, sino más bien un buen funcionario público es aquel que obtiene, digamos, buenos resultados con el presupuesto, mucho o poco que se le haya asignado, ¿no? En tema de contratación pública, bueno, no soy experta, ahí sé que la OECD también hizo un estudio en particular sobre contratación pública. Me gustaría revisar las recomendaciones que ha hecho. Lo que sí te puedo comentar que algo que contribuye muchísimo al tema de transparencia es el uso nuevamente de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? O sea, si todo esto lo llevamos a la internet, lo llevamos a sistemas de información donde son muy transparentes y claros los procesos, ¿no? Donde la gente, los proveedores levanten sus propuestas ante especificaciones técnicas o términos de referencias muy claros y cada quien hace sus propuestas, evitaríamos mucha corrupción, ¿no?
pero creo que ahí uno hay que trabajar los criterios de cómo también se compra en el Estado. Muchas veces en el Estado se toman decisiones más que por calidad, digamos, Por precio. el presupuesto. Se compra lo más barato y no siempre lo más barato es lo más adecuado. Al Estado como tal se le vende malo y se le vende caro. Y eso hay que ver cómo cambiarlo, ¿no? Y luego, obviamente, para promover la transparencia, usar sistemas de información. Yo sé, por ejemplo, que Chile ahí le ha ido muy bien implementando hasta mecanismos de subasta inversa, ¿no? U otras modalidades que permiten una compra mucho más ágil, más eficiente y más transparente y de menos corrupción, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y lo he visto en muchos casos, se puede hacer adjudicaciones directas hasta, me parece, 32.000 soles, y entonces muchas veces se acomodan las cosas ahí o se fraccionan para evitar concursos. No, cuando todo debería estar informatizado, así sea, pues, comprar, no sé, pues, 500 soles, ¿no? Pero el funcionario está acostumbrado a la poca transparencia. Yo he sido funcionaria pública más de 15 años y siempre pensaba que estaba como en una vitrina y que todos me podrían ver los actos que realizaba, o sea, y si alguien me leía el correo no tenía ningún temor porque sabía que efectivamente todas las cosas que realizaba estaban relacionadas especialmente con el trabajo y alineados a las normas que existen, ¿no? Es un tema de cultural. Mm. Bueno, yo también considero que la utilización de las tecnologías de información en la contratación pública es lo que podría dar mayor transparencia, que es lo que finalmente evita que haya corrupción. Incluso podríamos llegar a la posibilidad de que las propuestas que presentan los postores en un proceso de selección sean anónimas, ¿no? Que tengan un código o algo y que el comité especial que está encargado de revisarlas no sepa de quién son y otorgue la a la mejor propuesta, efectivamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, algunas entidades como organismos internacionales tienen esa práctica, ¿no? Primero hay una evaluación técnica, sin saber de a qué entidad te refieres, y luego hay una de las que efectivamente han calificado, pasan a una evaluación económica, donde ya es simplemente una decisión cuantitativa, ¿no? Y que permite la implementación, como te decía, de criterios de calidad sobre criterios de precios, ¿no? Sí, eso es verdad. Incluso la ley de contrataciones tiene como uno de sus principios la aplicación del criterio de mejor valor del dinero, ¿no? Value for money, lo ponen. Pero en la práctica se van más los funcionarios por el precio. Claro, no se da porque también tenemos una Contraloría que difícilmente luego te permite explicar por qué compraste un producto que siendo mejor fue un poquito más caro, pero que Así en es. la práctica no te va a durar más o tiene menos gastos de mantenimiento y todo, ¿no? Sí, así Entonces, es. sí, eso también no contribuye, ¿no? Eso es un tema a tener en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias, Lubin. Vamos a pasar entonces a la ceremonia de clausura. Voy a darle el pase a Aldo Obando, que es vicepresidente del Instituto Peruano por la Libertad, y al señor George Denner, que es el representante de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos. Antes de ello, quiero dar las gracias especialmente a Joel Rosales, que es quien nos ha apoyado desde el punto de vista técnico en todas estas charlas, a Sofía Gutiérrez, que también está aquí con nosotros, que conmigo ha compartido la presentación de las charlas. Y quiero también mencionar brevemente a las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 2 meses que hemos venido presentando estas charlas.
Estuvo luego el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, el doctor José Eliche, Víctor Andrés Ponce, María Cecilia Villegas, Martín del Pomar, Ernesto Álvarez y el día de hoy que cerramos con la doctora Lubinda Velázquez. A todos ellos muchísimas gracias y ahora sí le doy la palabra a Aldo Obando. Adelante, Aldo. Bueno, yo creo que debería empezar George, nuestro socio estratégico por las ideas de la libertad. George, te cedo la palabra. Ya, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al Instituto Peruano por la Libertad, especialmente a César, a Aldo, a Joel y a Sofía. Ustedes son uno de los mayores socios de la Fundación Naumann. En esta presentación, durante esta presentación, yo he visto y chequeado cuántos eventos nosotros hicimos juntos. Y de octubre hasta hoy fueron más de 40 eventos. 40 eventos. Es increíble. Y también la cantidad, pero también la calidad de los expertos que teníamos. César, mencionaste todos los expertos en estos eventos. Cuando estuve escuchando estos nombres fue realmente impresionante. Y también discutimos y conversamos de muchos temas de liberalismo, muchos temas, pero no solamente académico o filosófico, también temas que son en este momento fueron en la agenda de la política, por ejemplo, justicia, Tribunal Constitucional, prensa y otras cosas también. Y ese es muy, muy importante discutir en estos días. También la participación de la gente, de los alumnos, fue muy impresionante. Muchas personas participaron en estos eventos siempre. Y lo que me gusta mucho también es la actividad, si preguntan, porque para nosotros es muy importante el intercambio que hacemos. Y una cosa que quiero comentar de esta sesión, yo creo que la prohibición de la reelección es una decisión absolutamente equivocada y da mucho daño a una democracia. ¿Por qué? Porque, número uno, creo que si yo no soy equivocado, fue una decisión en un referéndum en 18 y la gente en el referéndum, la mayoría dice no, pero la razón fue para prevenir o evitar la corrupción. Pero mira, ¿cuántos expresidentes tienen acusaciones de corrupción en este país y no hubo una reelección de presidente? Entonces la prohibición de reelección no sirve en esta forma, pero también no sirve porque no hay ninguna experiencia en una institución muy importante, si es un parlamento o si es ejecutivo o son alcaldes o congresistas, es muy importante. Yo soy un gran hincha de una limitación, digamos 2 periodos o 3 periodos, eso es ok, pero prohibir totalmente una reelección creo es equivocado por una democracia, porque necesitamos también continuidad y necesitamos estabilidad y experiencia en instituciones. Solamente con este tema. Y después todo lo hicimos en estos ya casi 3 meses. Fue un éxito y es claramente, si es solamente la decisión de la Naumann, vamos a continuar con esto. Absolutamente claro, también con este formato me gusta mucho, me gusta realmente mucho. Es también limitado, 1 hora, 1 hora y media, perfectísimo. Y también con el formato con un experto y muchas preguntas, intercambio. Realmente, si ustedes están de acuerdo, vamos a continuar con esta serie, con estas 3 distintas series. Y después todo eso, por ejemplo, nosotros hicimos en este año 408 eventos. Más de cada día un evento, si también contamos domingos y sábados. Hoy tenemos sábado, por ejemplo. ¿sí?
Y creo que todos nosotros, ustedes y todos nuestros partners, después este trabajo, y fue un trabajo en condiciones fuertes, realmente fuertes por todos nosotros, creo que merecemos unos días de pausa. Entonces, a todos ustedes les deseo en el nombre de la Fundación Naumann una Navidad muy pacífico, muy tranquila y muy sana. Y pero también con mucha alegría, pero también con contemplación, y eso es posible gracias a las medidas de este gobierno. Ayudan en una contemplación, porque no vamos a celebrar en un gran circo y tenemos tiempo realmente para hacer una pausa. Muchas gracias a todos ustedes, y también una feliz Navidad a todos los participantes de estos eventos. Muchas gracias, y nos vemos en el año que viene con la misma motivación, con la misma pasión y con la misma fuerza de lucha por la democracia y el liberalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Bueno, antes de las palabras de cierre a cargo de Aldo, quería mencionar además que una cosa que nos ha dado muchísimo gusto, mucha alegría en estas charlas, es contar con expositores jóvenes, como Lucas Gersi, Sebastián Salazar, Mirko Vidal, Carlos Vidal, muchos, Alejandro Cabero, Adriana Tudela, muchos expositores jóvenes, bien preparados, que conocen bien sus temas y nos han hecho muy buenas exposiciones. Y antes de darle pase a Aldo, quisiera, por favor, Sofía, si nos puedes dar algunas palabras de clausura. Bien, muchísimas gracias, César. Agradecer una vez más a la Fundación Naumann y a su representante, George Denner, por la alianza en conjunto con el Instituto Peruano por la Libertad. Creo que esta alianza que se ha formado es sumamente importante, y comparto las palabras de George en el sentido de que debemos continuar, y aún más con ahínco, porque creo que en esta última etapa ya que tenemos el próximo año de elecciones presidenciales, es sumamente fundamental poder educar muchas veces a los ciudadanos y a las personas interesadas en el tema del liberalismo. Este curso de qué es el liberalismo ha sido esencial como para sentar las bases en muchos ciudadanos que han estado interesados en conocer las ideas de la libertad. Luego hemos tenido también esta escuela de formación política, que también ha tenido muy buenos expositores, como ya se ha dicho, y finalmente los días viernes con la hora del liberal peruano. 3 formatos distintos, pero sumamente fundamentales para poder emprender todas las ideas de la libertad y poder compartirlas. Nosotros, obviamente, como liberales, estamos muy satisfechos de poder haber realizado estas reuniones, estas capacitaciones a muchísimos ciudadanos y también a muchos jóvenes, sobre todo, que nos han acompañado. Entonces, agradecer a la Fundación nuevamente, a César, con quien también hemos compartido la moderación, a Joel Rosales, quien nos ha asistido en la parte técnica, y bueno, a todos los integrantes también del Instituto Peruano por la Libertad. Muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y participantes de este evento. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Así es, el próximo año seguimos, de todas maneras. Bueno, y finalmente le voy a dar el pase para ya el cierre del evento a Aldo Obando. Aldo Obando es el vicepresidente del Instituto Peruano por la Libertad, como ya lo he comentado, pero además es la persona que más fuerza, más empeño le ha puesto a que nosotros llevemos adelante estas charlas. Él es el que desde la formación del instituto, que no es muy lejana, tenemos un poco, más o menos un año como organización, estuvo empujando, llamándonos, buscándonos a las personas que finalmente conformamos el instituto, encabezado por el doctor Miguel Vega Alvear, para que podamos llevar adelante esta serie de exposiciones, charlas, para poder difundir, promover, defender las ideas de la libertad. Entonces,
Aldo, te dejo el pase para que ya puedas dar por clausurado este año de charlas, de exposiciones sobre las ideas de la libertad. Y como ha mencionado Sofía, a través de los 3 tipos de cursos que hemos llevado, ¿no? Aldo, si ya estás, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado, Aldo. Sí, está mute. Bueno, mientras se reincorpora, de repente es un tema técnico, le queremos tomar la palabra a York y Sí. asegurarle que de todas maneras el próximo año continuaremos haciendo este tipo de... Sí, gracias César. Y tú mencionaste una cosa muy importante que yo olvidé mencionar, y es la edad de las participantes, que muchos son jóvenes, y es un gran tesoro que tiene Perú, una población joven y muchos jóvenes que están muy involucrados y tienen mucho interés en participar en política. Es muy importante y es una gran ventaja que tiene Perú en comparación de Alemania. Nosotros somos un país viejo, realmente viejo, con una población vieja. Creo que el tercero más viejo del mundo. Número 1 es Japón, número 2 es Italia, y después somos nosotros. Entonces ustedes realmente tienen una gran ventaja. Es cierto, tenemos mucho por trabajar en ese Así sentido. es. César, de repente podemos recordarle también a nuestros amigos que si alguna exposición la han dejado a medias o desean volverla a ver, también pueden seguirnos a través de las redes sociales, que ahí tenemos las exposiciones como para que puedan revisarlas nuevamente. Es verdad, y además, como siempre, les pedimos que se tomen un minuto para darle compartir. Entren, por favor, en nuestra página de Facebook del Instituto Peruano por la Libertad y puedan ver nuevamente las exposiciones o ver las que no pudieron ver en su momento y compartirlas para que las demás personas de sus grupos puedan también tener acceso a esta información. Necesitamos hacer llegar a muchas más personas, a la mayor cantidad posible, las ideas de la libertad, el conocimiento de las ideas de la libertad. Bueno, parece que hemos tenido un problema técnico con Aldo. Algo así, sí. Creo que lo abandonamos. Bueno, yo también quería mencionar lo que dijo York acerca de la edad de los participantes. De los expositores, que la mitad más o menos han sido jóvenes, y de los participantes, que muchos también durante todo el tiempo que hemos venido haciendo las exposiciones han sido jóvenes. Les agradecemos muchísimo por su participación. Ahí está Aldo. Aldo, abre tu micrófono y tú mismo eres para el cierre de la exposición. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Fundación Fritz Naumann Países Andinos, al gran amigo George Denher, por la gran colaboración y el constante apoyo al Instituto Peruano por la Libertad. No puedo dejar de lado a grandes expositores que hemos tenido en el transcurso de estas semanas, jóvenes muy preparados, muy capacitados sobre las ideas de la libertad. Quiero agradecer a los expositores, en forma especial al senador Kass, al economista Hernando de Soto y a cada uno de los participantes en todo el territorio nacional. Como bien lo indicaba César, este trabajo de la creación del Instituto Peruano por la Libertad, que duró largo tiempo para poder lograrlo, sudor, lágrimas, pero al final se concretó, porque las ideas por la libertad deben primar en todo nuestro territorio. Y como siempre lo conversamos en el instituto, y lo conversamos con Jordan en una oportunidad,
Las ideas de la libertad no pueden quedarse solamente en un espacio pequeño, deben expandirse a nivel nacional. Yo creo que ya el Perú ha iniciado un proceso de conocer y reconocer que las ideas por la libertad son las ideas que deben primar en un país democrático, con un Estado de Derecho, con una economía de mercado. Siempre va a haber errores, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber golpes bajos en la política. Yo creo que la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, las banderas de la libertad, aquellas banderas que no hace mucho, grandes grupos de jóvenes caminando, arengando, por ser escuchados. Yo creo que la juventud ha realizado un papel muy importante para recuperar muchas veces la democracia, como en aquellos años 90. Me hizo recordar en aquellas luchas por recuperar la democracia, cuando todos los jóvenes de toda la extensión del país salíamos a las calles para recuperarla. Y hoy más que nunca debemos velar, ser vigilantes de ella. Es por eso a todos y a cada uno de los participantes de todo el país, de las 24 regiones de nuestro querido Perú, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por participar y que esas ideas de la libertad se expandan, que sigamos trabajando por un país democrático, por un país moderno, porque el Estado de Derecho siempre debe primar en nuestro Perú. A todos y a cada uno, a todos los organizadores, a César Livia, a Sofía Gutiérrez, a Joey Rosales y a todo el equipo que ha hecho posible que durante todas estas semanas sea todo un éxito el desarrollo de los cursos. Estoy seguro que el próximo año, como lo habíamos conversado en una oportunidad con George, y de ya el compromiso de crear el primer canal digital liberal de Latinoamérica, que va a ser nuestro próximo proyecto a ejecutarse en el año 2021. Va a ser muy importante y muy interesante para que las ideas de la libertad se expandan con mayor ahínco en todo el territorio nacional, sobre todo en un año electoral en nuestro país, que es necesario velar para que la democracia ese día de las elecciones y en la campaña en sí sea totalmente transparente, real y con un voto sincero, honesto y pensado. El Perú no tiene por qué en este momento jugarse otra aventura. Creemos que tenemos que tener un gobierno democrático, un gobierno que saque adelante al país, pero siempre abrazando esas banderas tan importantes de la libertad. Con esto quiero decirles a todos, a la Fundación NAMA nuevamente, a nuestro gran socio estratégico, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una bonita y feliz Navidad acompañado de sus seres queridos. Que este año nuevo sea lleno de felicidad y paz. Muchísimas gracias, nuevamente, bendiciones y doy por clausurado el curso de difusión de las ideas de la libertad 2020. Gracias a todos y gracias. Muchas gracias a todos. Joel, tú mismo eres para la foto grupal. Nuevamente gracias a ti. Feliz Navidad para todos. Gracias, feliz Navidad. Un feliz, próspero año 2021 y con mucha libertad. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo año. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho y nos veremos el próximo año. Y George, no te olvides el canal digital liberal el 2021. Sí, Muchas claro, gracias. vamos a participar, absolutamente. Por supuesto. También tenemos televisión televisión con otro socio.
ustedes supuesto. también por